Cuando uno le dan la opción de presentar en una conferencia de este tipo, con el título de Avances en Medicina Reproductiva, el tiempo otorgado no es el adecuado, porque obviamente uno no puede comprimir todo lo que uno cree que hoy día es un avance en nuestro campo. Entonces se me ocurrió volcar en una diapositiva lo que es el enfoque clínico. Ya los doctores que han presentado y la doctora Sueldo que ha presentado anteriormente han hablado de algunos avances en el área de estimulación ovárica. Entonces eso lo vamos a complementar con algo para presentarles, y después sí volcar algunas otras tecnologías que puedan estar siendo aplicadas hoy en día, algunas todavía para comprobar su efectividad en nuestro campo y en el laboratorio. Entonces, de por sí en el enfoque clínico, ya la inteligencia artificial está tratando de brindarnos herramientas para asociar a la inteligencia natural, por decirlo de alguna manera, para poder tomar decisiones correctas en el enfoque clínico y terapéutico de cada paciente. Nuevos medicamentos. Es difícil decir si hay nuevos medicamentos en nuestro campo en los últimos años. Algo vamos a hablar en unos minutos. Receptividad endometrial, al principio algo importante, ahora un poco conflictivo. Yo creo que va a tener en algún momento algún sitio confirmatorio de su utilidad en nuestro campo. Rejuvenecimiento ovárico, algo también que aparece nuevo con la inyección de suspensión de plaquetas en el ovario, también difícil de comprobar con el método científico, pero uno de los avances que se han presentado en el último tiempo. Desde el punto de vista del laboratorio, nuevamente inteligencia artificial. Hoy y quizás mañana en mi presentación también vamos a hablar de eso. Automatización. Hay varias compañías en Estados Unidos tratando de automatizar lo que es la fertilización in vitro. Siempre la posibilidad de poder elegir el mejor espermatozoide para nuestras técnicas. Hay distintos dispositivos que se han ideado y presentado como avances. El diagnóstico genético preimplantacional, no solo la aneuploidía, no solo las enfermedades monogénicas, ahora también hay compañías evaluando a través de distinta tecnología características de los embriones con el enfoque poligénico, o también con la secuenciación de todo el genoma de cada embrión que uno pueda implantar. Maduración in vitro, vamos a hablar hoy un poco de eso, y también trasplante mitocondrial, que no da el tiempo para cubrir. Cuando uno ve el avance desde el punto de vista de la industria farmacéutica, caminando hasta este salón, yo he visto el gran apoyo que da la industria farmacéutica mayormente local a este tipo de conferencias. Yo creo que es muy bueno ver todo lo que hace la industria local, y no solo los laboratorios nacionales que representan a laboratorios internacionales, sino aquellos donde la manufactura de los productos que quizás no están disponibles en otros mercados sí lo estén aquí. Lamentablemente en los últimos años, y ya ven desde el 2007 el artículo inicial, la industria farmacéutica, las corporaciones multibillonarias se están alejando de lo que es la salud femenina. Esta conferencia tiene su título en focalizarse en la salud femenina. Yo creo que es complicado ver que la industria farmacéutica internacional está volcando sus dólares a el nuevo anticuerpo monoclonal, la nueva droga para artritis reumatoidea, esclerosis múltiple y demás, y nadie se enfoca en lo que es salud femenina. Es más, la semana pasada o la anterior, el laboratorio Bayer públicamente, son empresas públicas, tienen que informar este tipo de cambios en sus enfoques de investigación y desarrollo. Directamente, abiertamente dice que su foco a futuro no va a ser en salud femenina. En lo que llamamos en nuestro campo de la medicina reproductiva,
laboratorio Merck, Merck Serono o distintos, o EMD Serono en Estados Unidos, Ferring y ahora Organon, que volvió después de que el Merck americano hizo un spin-off de lo que es las drogas de la reproducción, también sin portafolio de productos para futuro, lo que hace realmente un futuro incierto. Esa es la mala noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Hay todavía empresas jóvenes, como esta empresa, esto es de hace 2 días atrás, la empresa Cellmatics, en el contexto del Congreso Europeo de la Sociedad Europea de Reproducción, que fue la semana pasada en Dinamarca, en Copenhague, presentan que este laboratorio tiene la tecnología para crear compuestos activos orales con efecto FSH mimético. O sea, hablamos de clomifeno, hoy día clomifeno, y con la audiencia perfecta. Muchos ginecólogos obstetras generales que nos honran han tenido otras 2 oportunidades de estar presenciando una sesión y están aquí con nosotros, gracias por eso. Ahora, el mensaje para el ginecólogo obstetra general que todavía utiliza citrato de clomifeno o letrozol, en la literatura citrato de clomifeno da hasta un 40% de folículo luteinizado no roto. Si el Seguro Social no le cubre la ecografía post-inducción de ovulación, por favor, véala. Porque hay muchos pacientes que creen que tener pico de LH o tener progesterona en la sangre es diagnóstico de ovulación. El único diagnóstico de ovulación, y no lo digo yo, sino lo dice la FDA en Estados Unidos, es embarazo concreto. Tener 10 miligramos de progesterona en la fase lútea no es ovulación, indica cuerpo lúteo funcionante. Volviendo a Cellmatics, no tengo ningún conflicto, ninguna relación con esta empresa, pero lo que quiere hacer esta empresa es, digamos, democratizar el uso de compuestos no desarrollados por accidente en los 60, 70, como citrato de clomifeno, más tarde el letrozol, otro accidente, pacientes con cáncer mamario posmenopáusico o primenopáusico ovulando, poder dar un compuesto oral. Ahora, si uno ve cómo es la molécula de FSH, arriba a la izquierda, con la cadena alfa-beta y los ciclos y los espacios de las azúcares de glicosilación, yo no sé si llegan a apreciar, pero la molécula que interactúa con el receptor, este es el receptor que se llama receptor G-protein coupled receptor, o sea, sería el receptor que tiene 7 receptores de transmembrana aquí, y este que es el sitio extracelular del receptor. O sea, la molécula de FSH interactúa con el receptor para, una vez dentro de la célula, poder hacer desarrollo folicular. Ahora, ¿cómo una pequeña molécula va a poder interactuar? Así sucede. Tienen distinta metodología para poder encontrar, no proteínas, son pequeñas moléculas desarrolladas artificialmente para poder encontrar aquella molécula que tiene efecto FSH mimético. Entonces, de esa manera podrían llegar a reemplazar las inyecciones o podrían llegar a utilizar no solamente mejores medicamentos para la fertilidad masculina, sino para la inducción de ovulación de baja complejidad y así poder tener más acceso a este tipo de tratamientos. Ahora, volviendo al concepto de este Congreso Salud Femenina Presente y Futuro, revisando cuál sería un eventual avance, se me ocurrió hacer un listado. En prevención, yo creo que hoy día cada vez más se está evaluando la pareja en lo que sería una visita de preconcepción, a planificar aquellas parejas con antecedentes familiares, de poder realmente hacer una prevención de que ese futuro embarazo
pueda ser un embarazo sano, con la detección de portadores, con la prevención de enfermedades genéticas si es que existe el antecedente. Maternidad diferida, ya está también, se está haciendo. Pacientes o mujeres que desean postergar su maternidad lo pueden hacer en forma segura con la criopreservación de ovocitos. Y oncofertilidad. ¿Qué estamos haciendo para aquellos pacientes que todavía están en edad reproductiva y necesitan proteger su salud reproductiva? Yo creo que en principio la criopreservación de óvulos, pacientes con diagnóstico con linfoma en edad reproductiva, yo creo que pueden criopreservar sus ovocitos. Ahora, ¿qué tenemos para ofrecerle a la paciente en edad reproductiva con un cáncer ginecológico? Y ahí es donde se me ocurrió en los próximos 5 o 7 minutos de contarles o presentarles información con respecto a la obtención de ovocitos de ovarios obtenidos post-oforectomía. Casi 1,5 millones de pacientes por año presentan cáncer ginecológico. El 15 o 20% de esos pacientes están en edad reproductiva, con menores de 40 años. 8% cáncer de endometrio, 12% de ovario, 40% de cáncer cervical. ¿Qué tenemos para ofrecer a esos pacientes? Esos pacientes normalmente reciben oforectomía radical y pierden la capacidad reproductiva. Métodos convencionales de preservación de la fertilidad normalmente no son ofrecidos o recomendados para este tipo de pacientes. Entonces, para presentarles lo que se está haciendo en la actualidad como un avance es la obtención de ovocitos de tejido ovárico y maduración in vitro. Es un procedimiento de preservación de la fertilidad para pacientes con cáncer ginecológico en edad reproductiva y que es un perfecto puente entre lo que es el laboratorio y la clínica. ¿De dónde nace la idea? Bueno, la idea no es nueva. La idea se ha hecho por muchísimos años en la producción de embriones in vitro en vacunos. Es muy simple. Se va al matadero, se obtienen los ovocitos, se colocan en recipientes con hielo, se llevan al laboratorio, se sacan los complejos de cúmulo corona de cada ovario, se cultivan in vitro por un periodo de tiempo, se usa normalmente semen sexado, se colocan en incubadoras portátiles, se mandan por Federal Express o por UPS al laboratorio o a la granja donde se va a hacer la transferencia de embrión, se cargan los embriones y se hace la transferencia en receptoras. O sea, existe, es probado, se puede hacer. Entonces, lo que se hace es del ovario que se obtiene, tanto en vacunos o en este caso post-cirugía, y en un procedimiento que puede llevar hasta unas 2 horas, se obtienen los complejos de cúmulo corona de los ovarios y se cultivan in vitro. 76 pacientes fueron sometidas a este tipo de tratamiento con cáncer ginecológico. Allí tienen la distribución de qué tipo de cáncer ginecológico, todas en edad reproductiva. Lo importante del caso es ver en qué momento de su ciclo menstrual estas pacientes estaban cursando. O sea, no había discriminación de que la cirugía se debería hacer en determinado momento del ciclo. Obviamente, criterios de inclusión, pacientes en edad reproductiva con cáncer ginecológico, consentimiento firmado y después, obviamente, la exclusión, cariotipo anormal, falla ovárica prematura y pasado de quimio o radioterapia. El proceso laboratorio, como les expliqué, en el momento de la oforectomía se obtienen los ovarios, se refrigeran, se trasladan a un laboratorio donde se obtienen los cúmulos, se cultivan estos complejos y con 2 distintos procedimientos que les voy a mencionar en un minuto. Entonces, para ilustrarlos, cómo es la morfología del ovario normal, cómo es el ovario con tumor y cómo es el tejido o el área cortical del ovario, que es de donde se van a extraer los complejos en el laboratorio. Paciente número 1, 32 años, cáncer de ovario, ya había tenido una oforectomía anterior reportada en la historia clínica, se recuperó un solo complejo del cúmulos con un ovocito de metafase 2 madurado in vitro,
una fertilización in vitro a través de ICSI y un blastocito vitrificado. La paciente número 2, 30 años, también cáncer de ovario, ovarectomía bilateral, 5 complejos fueron recuperados, de los cuales 3 ovocitos maduraron in vitro, 2 fertilizados in vitro, un blastocito vitrificado posterior a diagnóstico genético preimplantacional con NGS, dando un 46XI normal. Creo que aquí está la clave de por qué. Maduración in vitro se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Se viene haciendo en pacientes con ovario poliquístico, con estimulación leve, en distintos pacientes a los cuales no se los expone a la HCG y se obtienen con distinta metodología de folículos pequeños, ovocitos inmaduros y se cultivan in vitro. Realmente la tasa de embarazo con fertilización in vitro a través de maduración in vitro nunca ha sido comparable a la que se obtiene con estimulación convencional. Ahora bien, en este caso particular, donde se obtienen los ovocitos inmaduros a través de tejido ovárico, ha sido característico o crítico la obtención de estos cultivos y hacer cultivo en 2 etapas. La primera etapa son 20 horas en cultivo, medio de cultivo in vitro, donde se le agrega FSH y LH, pero también se le agrega este CNP, que es un péptido natriurético que ha demostrado destrabar la fase crítica del desarrollo de la última parte de la ovogénesis, que es del estadio de metafase 1 a metafase 2. Entonces, pareciera ser que esto ahora se pueda aplicar a la maduración in vitro, este cultivo con este péptido, para poder eventualmente tener un mejor resultado. En este caso, en estos datos que se presentan de este grupo de investigadores, ha demostrado ser característico y crítico en la mayor obtención de blastocitos en el cultivo que se ha hecho en 2 etapas en lugar de una sola etapa. Entonces, en los resultados, para sumarizar o para completar, de los 76 pacientes, 42 pacientes de ellos hicieron vitrificación ovárica, no generaron embriones, y 20 pacientes generaron un total de 13 blastocitos en 7 pacientes. Como conclusión, este Otto IBM, que pareciera ser un alemán, parece producir embriones normales en pacientes con cáncer ginecológico. Podría ser una eventual nueva terapéutica o nuevo tratamiento para ofrecer a estos pacientes que no pueden recibir tratamiento con gonadotrofinas para tratamiento convencional. El número de óvulos recuperados en estos pacientes no fue influenciado por el tipo de cáncer, el método de transporte o la fase del ciclo menstrual donde fueron observados. Pero lo que sí marcó como pronóstico muy importante de ver es lo que ya conocemos, es el valor de hormona antimülleriana para otorgarnos información de cuántos complejos podríamos obtener de estos ovocitos. Con esto, darles un pantallazo general a qué es lo nuevo, quizás lo más nuevo es lo último, quizás nuevos medicamentos a futuro, pero sí para otras áreas quizás de salud femenina que estén siempre pendientes, corregir endometriosis en pacientes sin dejarle osteoporosis de por vida, adenomiosis, algo que me fascina poder algún día saber si existe una opción, medicamentos más accesibles y más fáciles para no solamente producir inducción de ovulación, sino para liberar ovocitos. De allí es donde siempre hablo de una citoquina en particular que puede corregir ese problema. Y en sí, de por sí, agradecer a la industria farmacéutica, agradecer a Pharmatech por ser de sponsor de este simposio y a ustedes por brindarnos por su presencia. Muchísimas gracias.